Dicen que hay dolores que uno no recuerda porque era muy pequeño, pero el cuerpo sí los guarda. Y aunque mi memoria no tiene imágenes de ese día, mi piel todavía tiembla cuando huelo basura quemada. Porque fue ahí donde me dejaron, donde mi madre me abandonó como si yo fuera un trapo viejo, apenas con unos meses de vida, envuelta en una manta rota, entre bolsas negras, moscas y perros callejeros. Mi nombre es Carmen, tengo 74 años y vivo en un pueblo pequeñito llamado Valdepeñas, en España. Soy la señora que vende pan casero en la esquina del mercado los domingos. Todos aquí me conocen por mis bizcochos, pero nadie imagina cómo empezó mi historia. No en una cuna, no en una casa cálida, sino en un basurero, bajo el sol, rodeada de restos podridos. Me contaron que fui encontrada por un recolector de cartón. Un hombre pobre, mayor, que vivía en un cuarto con techo de chapa y paredes húmedas. Me escuchó llorar. Pensó que era un gato. Pero cuando apartó las bolsas, encontró mi carita sucia, hinchada, apenas respirando. No tenía nombre. No tenía futuro. No tenía madre, al menos no una que me quisiera. Don Manuel, así se llamaba, me llevó en brazos hasta una parroquia. Me envolvió mejor con un saco de harina viejo y le rogó al cura que me ayudara. Nadie lo creyó al principio. Decían que era imposible que alguien dejara un bebé en esas condiciones. Pero mis ojos lo confirmaban todo. Había nacido del vientre de una mujer, pero fui recibida por la miseria del mundo. Crecí en un orfanato de monjas. Frío, silencioso, lleno de reglas, pero al menos había comida caliente. Nunca me adoptaron. Decían que yo era demasiado callada, que tenía una mirada rara. Nunca lloraba. Ni siquiera cuando me pegaban por mojar la cama. Las otras niñas tenían recuerdos de sus padres. Yo no. Yo tenía un nombre inventado por una monja y una historia que nadie quería escuchar. Pero aunque me crié sin amor, sin madre, sin padre, siempre tuve preguntas. ¿Quién me dejó ahí? ¿Por qué? ¿Qué tipo de persona mira a su bebé y decide que su lugar es la basura? Y más importante aún, ¿por qué yo seguía viva? Durante años, esas preguntas me roían por dentro. No dormía bien. Tenía pesadillas con ratas, con bolsas negras, con sombras. Me despertaba sudando, sintiendo que alguien me estaba dejando sola otra vez. Y aún así, seguía adelante. Porque si algo aprendí desde el primer día de vida, es que uno no necesita que lo amen para sobrevivir. Aunque duele, se puede. La adolescencia fue aún más dura que la infancia. En el orfanato, a las niñas nos enseñaban a ser útiles. Nos daban clases de costura, limpieza, cocina, pero nadie nos hablaba de afecto, de autoestima, de sueños. Yo aprendí a barrer pisos con la espalda encorvada, a cocinar sin probar la comida y a hablar poco, porque hablar era meterse en problemas. Me convertí en una sombra eficiente, alguien que estaba pero no molestaba. A los 15, me sacaron del orfanato y me mandaron a trabajar como criada en la casa de una familia rica. Me prometieron que tendría cama propia y comida suficiente, pero lo que encontré fue otra forma de abandono. Dormía en un colchón viejo, debajo de la escalera, comía lo que sobraba, y tenía que sonreír aunque me gritaran por todo. Los hijos de la señora me trataban como si yo fuera invisible. Y quizás lo era, una niña sin pasado, sin apellido, sin nadie que la reclamara. A veces, mientras fregaba los platos o lavaba la ropa ajena con las manos sangrando por el jabón, me preguntaba si mi madre estaría viva. ¿Se habría arrepentido? ¿Habría tenido otros hijos? ¿Habría pensado en mí alguna vez? Pero esos pensamientos me hacían daño, así que los enterraba. Porque dolía imaginar que alguien me parió y luego me desechó como si fuera un desperdicio. Dolía más que cualquier golpe. A los 18, me escapé de esa casa. No aguantaba más. Dormí en estaciones de tren, en parques, hasta que una señora mayor, doña Elisa, me vio temblando de frío y me ofreció techo por una noche. Esa noche se convirtió en semanas. Me enseñó a hacer pan, dulces, a atender clientes. Me dio un delantal y un lugarcito en su cocina. Por primera vez, alguien me dijo buenos días con una sonrisa sincera. No era mi madre, pero fue lo más parecido a una que tuve.
Con ella aprendí que no todas las mujeres abandonan. Que hay quienes cuidan, incluso sin obligación. Me enseñó a mirar a los ojos, a confiar poco a poco. Me enseñó que yo no era basura, ni sobras, ni un error. Que era una vida con valor, aunque otros no lo hubieran visto. Pasaron años. Me casé con un hombre sencillo, de manos limpias y corazón bueno. Tuvimos 2 hijos. Cuando los vi nacer, entendí de verdad lo que me habían quitado. Porque sostener a un bebé en los brazos, sentir su respiración, escuchar su llanto, ¿cómo alguien puede soltar eso? ¿Cómo alguien puede dejarlo entre bolsas de basura y seguir su vida como si nada? Pero no era odio lo que sentía. Era un hueco. Un vacío que se llevaba todos mis porqués y los lanzaba al viento. Hasta que un día, sin esperarlo, ese viento trajo algo de vuelta. Fue una mañana cualquiera. Estaba preparando pan para llevar al mercado, cuando escuché que alguien llamaba a la puerta de la panadería. No era un cliente habitual. Era una mujer de cabello gris, con los ojos hundidos y un pañuelo en la cabeza. Me miró como si me conociera. Yo no la reconocí. Pero su voz me paralizó. ¿Eres tú, la niña del vertedero? Sentí que el mundo se me cayó encima. Nadie sabía eso. Nadie, excepto don Manuel, las monjas, y, por supuesto, quien me dejó allí. Me quedé muda. El corazón me latía en los oídos. La mujer bajó la mirada y empezó a llorar. Dijo que su nombre era Rosa. Dijo que era mi madre. Quise gritar. Quise empujarla. Quise preguntarle por qué. Pero no lo hice. Solo la miré, como si mi silencio pudiera hablar por mí. Ella me contó que me había tenido a los 17, que estaba sola, que su madre la había echado de casa, que el hombre que la embarazó la abandonó. Dijo que no tenía trabajo, ni comida, que pensó en dejarme en una iglesia, pero que le dio miedo. Que se sintió acorralada. Que no sabía qué hacer. Y me equivoqué, dijo. Me equivoqué tan fuerte que te dejé con la muerte. Sentí rabia. Una rabia que me ardía en el pecho como si todo lo que había enterrado saliera a la superficie. ¿Ahora venía a explicarme? ¿Después de toda una vida? ¿Después de que me criaran desconocidos, de dormir con hambre, de aprender a vivir sin amor? Pero también sentía algo más, un temblor por dentro. Porque frente a mí no estaba una villana de película. Era una mujer rota, vieja, con culpa en los ojos. Una mujer que también había sido víctima de abandono, de miedo, de un mundo que aplasta a las mujeres pobres sin darles opción. No la abracé. No la insulté. Le ofrecí un té caliente y nos sentamos a hablar. Me contó que nunca tuvo más hijos. Que me buscó durante años, pero nadie le dio respuestas. Que vivía con la culpa metida en los huesos. Que soñaba conmigo en medio de bolsas de basura. Que cada vez que veía una niña en la calle, pensaba que podía ser yo. Y en ese momento entendí algo que me costó toda una vida. Perdonar no borra el pasado. Pero a veces, perdonar es lo único que queda para no seguir muriendo en vida. No por ella. Por mí. Después de aquella conversación, no volví a verla por unos días. Su cara, su voz, sus manos temblorosas se quedaron en mi cabeza como una película que se repite sin control. Yo seguía haciendo mis panés, atendiendo a los clientes, dando los buenos días como siempre, pero por dentro algo se había removido. No era odio. Era algo más profundo, una herida que nunca había cerrado y que ahora supuraba otra vez. Una tarde me llegó una carta sin remitente. Era de ella. Decía que no esperaba nada, que no quería perturbar mi vida, pero que necesitaba decirme lo que nunca tuvo el valor. Contaba que había intentado quitarse la vida 2 veces, que nunca volvió a ser la misma después de dejarme, que me veía en cada rincón. Que cada vez que escuchaba a un bebé llorar en la calle, se le helaba la sangre. Decía que yo era su castigo más eterno, y también su esperanza. Guardé esa carta en una cajita de metal, junto con otras cosas que significaban mucho y que nadie más veía. No respondí. No sabía cómo. No sabía si quería. Pasaron semanas. Luego meses. Y un día,
Una vecina me dijo que una señora mayor había sido hospitalizada en la ciudad, que no tenía a nadie y que preguntaba por una panadera llamada Carmen de Valdepeñas. Supe que era ella. Me tomó 2 días decidirme. Pero fui. Estaba pálida, delgada, con tubos y máquinas a su alrededor. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Solo me tomó la mano. Y ahí, sin hablar mucho, nos quedamos por horas. No hacía falta decir todo lo que nos dolía. Estaba en el aire, en las miradas, en el silencio. Le llevé pan casero. No podía comerlo, pero lo olió. Cerró los ojos y sonrió. Me dijo que ese era el olor de lo que imaginó para mí, una vida digna. Que se equivocó. Que me falló. Que no pedía perdón, porque sabía que no alcanzaba. Pero que necesitaba despedirse. Y entonces, por primera vez en mi vida, la abracé. No sé si fue por ella o por mí. Tal vez fue por la niña que fui, por la joven que sobrevivió, por la mujer que aún cargaba con lo que no entendía. No fue un abrazo cálido. Fue un abrazo triste, lleno de grietas. Pero fue real. Esa noche murió. Después de la muerte de Rosa, sentí que un ciclo se cerraba, aunque las heridas no desaparecieron de inmediato. Aprendí que el abandono no solo es físico, sino también emocional y espiritual. Que la ausencia de una madre puede marcar una vida entera, pero que también podemos elegir qué historia contar a partir de ese dolor. Hoy, desde mi pequeña panadería en Valdepeñas, miro atrás con una mezcla de tristeza y fortaleza. Sé que mi valor no depende de quien me dejó, sino de lo que he construido con mis manos y mi corazón. Cada pan que hago lleva la memoria de aquella niña abandonada, pero también la esperanza de que otros puedan sanar. Quiero que quienes escuchan esta historia sepan que no están solas. Que aunque la vida nos haya dejado heridas profundas, podemos encontrar luz en la oscuridad. Que compartir nuestra verdad es el primer paso para sanar y para que otras voces se animen a salir del silencio. Si esta historia te tocó el alma, por favor, suscríbete a este canal para seguir escuchando relatos reales que nos muestran la fuerza de las mujeres. Comenta aquí abajo si tienes una historia que quieras compartir o si alguna vez sentiste el peso del abandono. Juntas podemos crear una comunidad de apoyo y esperanza. Recuerda, aunque el pasado duela, el presente es nuestro para construir.